Soy Mónica Mayer, artista visual, artista feminista. Mi acción de hoy consiste en platicarles sobre el tema de la maternidad en mi obra y contarles de una nueva intervención social que estoy haciendo y en la cual me gustaría que participaran. Allá por la prehistoria setentera, estudié en lo que entonces era la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, que hoy es la Facultad de Artes y Diseño. Al entrar al edificio de la antigua Academia de San Carlos, nos recibía la representación de una mujer joven, medio encuerada, sin cabeza ni brazos, pero con grandes alas. Esto debió haber hecho que me cayera el 20 del sexismo en nuestra sociedad, pero eso tardó un poco más. Entendí la importancia del feminismo cuando una compañera hizo una presentación en clase sobre mujeres artistas y noté que ninguna de nuestras clases de historia del arte jamás habían mencionado a una sola mujer. Para colmos, al final de la plática, nuestros compañeros, los jóvenes artistas progresistas y revolucionarios que venían del 68 y cambiarían al mundo, afirmaron que las mujeres éramos menos talentosas que los hombres porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Muy científico el asunto. En ese momento me asumí como feminista. El tema de la maternidad me empezó a interesar en 1977, como vemos en esta pieza que fue parte de la exposición Collage Íntimo, considerada como la primera exposición que se asume como feminista en América Latina. En 78 me acerqué a los aspectos simbólicos de la maternidad e hice una serie sobre la dolorosa, planteando que la idea de la madre abnegada, la mujer cuya sexualidad está exclusivamente en función de la reproducción, o el negarnos el deseo sexual y el placer, era tan violento como una violación. Como dato curioso, me censuraron la exposición en la que las presenté. En 80 continué con el tema de la maternidad, pero en esta ocasión hablando sobre la muerte de mi madre que había sucedido recientemente. En 82, ante mi primer embarazo, el tema de la concepción se volvió central. Ya para 1984, los cuidados, el trabajo doméstico, la doble y triple jornada que enfrentamos tanto como mujeres así como mujeres artistas, se convirtió en el eje de mi obra con la serie Diario de las Violencias Cotidianas. En 87 presenté una exposición individual en el Museo Carrillo Gil titulada Novela Rosa o me agarró el arquetipo. La obra abordaba aspectos del arquetipo de la madre, que es la que nos da la vida y también la que tiene el poder de quitárnoslo. Un aspecto recurrente en esta serie fueron las casas. En 1983, Maris Bustamante y yo formamos el grupo de arte feminista Polvo de Gallina Negra. Uno de nuestros principales proyectos se llamó Madres, así, entre símbolos de exclamación. Fue en 1987. En él abordamos la maternidad desde la vida y desde el arte, y lo hicimos a través de distintos medios, incluyendo performances ante público y en la televisión. Aquí, por ejemplo, estamos realizando uno durante el programa Nuestro Mundo, conducido por Guillermo Ochoa, en el cual lo nombramos Madre por un Día. Si le buscan, todavía lo pueden encontrar en internet. En aquel programa planteábamos que para nosotras la maternidad, que en nuestro caso era deseada, era algo verdaderamente maravilloso y que nos daba mucha tristeza que los hombres jamás podrían vivir esa experiencia. Pero como no éramos gachas, nombraríamos a algunos hombres valiosos de la comunidad como Madre por un Día. Y Ochoa fue uno de ellos. Otro de los componentes del proyecto Madres fue una serie de piezas de arte correo que enviábamos al medio artístico, a las feministas y a prensa. Si hoy hiciéramos la pieza nuevamente, sin duda usaríamos las redes sociales. Esta serie de cartas hablaba de la maternidad de nuestro contexto y de nuestra experiencia personal, porque han de saber que el proyecto empezó con una investigación de campo profunda en la que tanto Maris como yo nos embarazamos para empezar a entender de qué se trataba el tema. Eso sí, con el apoyo solidario de nuestros esposos,
quienes, siendo artistas, entendieron la importancia del proyecto y nos apoyaron. Nuestras hijas nacieron con 3 meses de diferencia. Posteriormente, en 89, insistí en otra serie más sobre la maternidad. En este caso se llamó De Niñas y Pesadillas. Durante muchos años dejé el tema, hasta que en 2012 realicé un proyecto de larga duración llamado De Archivos y Redes, que consistió en visitar diversos archivos, recorrer sus materiales y plantear alguna pieza a partir de lo que me sugerían. Uno de los archivos que visité fue el de la editora y fotógrafa Ana Victoria Jiménez, quien documentó el feminismo setentero a fondo. Es un archivo que conozco bien y de alguna forma habla de mi propia historia. Una de las fotografías que encontré fue esta, de una de las primeras manifestaciones a favor del aborto libre y gratuito en nuestro país, que fue organizada por la Coalición de Mujeres. No pasábamos de 30 activistas. De hecho, esta fue la primera protesta a la que yo asistí y ahí estoy parada en primera fila frente a la manta. Atrasito está una señora con lentes, que es mi mamá quien me acompañó porque era una época de mucha represión y le dio miedo que fuera yo sola. Después ella misma se integró al movimiento feminista. Ver estas imágenes me hizo pensar en cómo había cambiado la situación del aborto en México. En ese momento ya era libre y gratuito en la Ciudad de México, aunque en varios estados había mujeres en la cárcel, incluso por abortos espontáneos, lo cual es una locura. Como saben, apenas hace unos días la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en México, por lo que este tipo de situaciones supuestamente ya no sucederán. Pero aún así, la maternidad sigue siendo un tema fundamental, por lo que decidí hacer un proyecto para ver qué estaba pasando tantos años después. Lo primero que hice fue reunir a un grupo de artistas y activistas a platicar sobre sus experiencias personales y profesionales sobre el tema. Empezaron a salir muchas aristas. Había quienes no tenían hijos, pero de cualquier forma les había tocado encargarse del maternaje, cuidando a otras personas de su familia, fueran hermanos pequeños o abuelos. Estaban las jóvenes que a diario enfrentaban la presión familiar de su familia, que las orillaba y les decía que tenían que tener hijos y que una mujer sin hijos no está completa. Estaban quienes habían abortado y esta había sido una experiencia tan difícil por los prejuicios que existen que no se atrevían siquiera a hablar públicamente de toda esta situación. También estaban las que a diario enfrentan la discriminación en su vida profesional por ser madres, etcétera, etcétera, etcétera. Fuimos identificando algunos ejes y después cada una convocó a otra reunión con mujeres que compartían su experiencia para hablar más a fondo de cada tema. En una de estas reuniones se habló de los cientos de miles de madres en nuestro país cuyas hijas, hijos e hijes han sido asesinados o desaparecido. Y ahí mismo decidimos que el título del proyecto sería Una maternidad secuestrada. Lo siguiente fue pasar a las redes sociales con el hashtag Una maternidad secuestrada es, en donde reunimos más de 700 respuestas. Después, el 11 de mayo, realizamos un performance manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México que se llamó La Protesta del Día Después, aludiendo naturalmente a la píldora del día después. Decidimos no hacerla el mero 10 de mayo por lo arraigado de los festejos del Día de la Madre, en los que la mayoría o tendríamos que asistir a las comidas que nos hacían nuestros hijos o a las que nosotras le hacíamos a nuestras madres. Y el resto de plano prefería no enfrentar el tráfico desquiciado de ese día. La acción pretendía hablar de la maternidad, pero también cuestionar el formato tradicional de las manifestaciones. Nuestra protesta consistió en caminar con distintas consignas sobre una pasarela hecha de jerga para trapear, por lo que la llamamos la jergarela. Todas, todos y todes traíamos un mandil con la leyenda No a las maternidades secuestradas, con un globo abajo para parecer embarazadas, y llevábamos estas pequeñas pancartas con las distintas respuestas que nos habían llegado. Impresas en papel tamaño carta y sostenidas por pinzas de ropa,
las podíamos cambiar para pasar nuevamente por la pasarela con otra consigna. Algunas hablaban de los 10 partos diarios de niñas menores de 14 años que hay en nuestro país, o de las mujeres que se embarazan por falta de acceso a anticonceptivos, o de las que tienen que dejar a sus hijos en el pueblo para mantenerlos, mientras ellas se van a la ciudad a cuidar a los hijos de otras mujeres, o de las que mueren en abortos clandestinos, o de las madres lesbianas que enfrentan a diario la lesbofobia, o de las que no quieren hijos, pero sus familias las presionan constantemente, o de las que no toman anticonceptivos por cuestiones religiosos, aun cuando su vida peligra si se embarazan, o de las que tienen que ir a buscar los restos de sus hijos a fosas clandestinas, o de las que mueren por no recibir servicios médicos adecuados durante el parto, o de las que tienen que tener 3 chambas para mantener solas a sus hijos, o de las que tienen que dejar a sus hijos con sus mamás porque no hay guarderías suficientes, o de las que el padre les roba a sus hijos, o de todas las mujeres a las que nos pagan menos con la excusa de que no hacemos tan bien el trabajo como los hombres porque somos o tenemos la posibilidad de ser madres, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas participantes incluso intervinieron sus delantales, como Edith López, quien participa en el colectivo Hijos México, organización dedicada al tema de los desaparecidos. Junto a ella, Emma Villanueva hablaba de la violencia obstétrica. La Jergarela sirvió también como foro para realizar una serie de performances. Al final, todas reventamos los globos y gritamos no a las maternidades secuestradas. Algo que me quedó muy claro después de esta experiencia es que el día en el que todas las maternidades sean libres y gozosas, se habrán resuelto la mayoría de los problemas de la sociedad. En 2016 expuse en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, que está ya en CEU, y reactivé la pieza pensando específicamente en las formas en las que la maternidad está secuestrada en el arte. Hicimos una instalación con documentación de la protesta del día después, y también puse una computadora para que el público contribuyera con sus ideas. Y les invitamos a ponerse los delantales, agarrar la pancarta con la que más identificaban, tomarse una selfie y subirla a las redes. Algunas de las consignas hablaban, por ejemplo, de que si eres mujer artista y pintas temas de la maternidad o niños, te dicen que eres cursi, como le sucedía a la maravillosa pintora Fanny Rabel. Pero si eres un hombre pintando niños, como Siqueiros, se considera que es un genio. O el hecho de que gran parte de los empleados de las instituciones culturales, incluyendo a las curadoras, son personal de confianza, por lo que no tienen prestaciones como guardería y tampoco flexibilidad alguna para trabajar a distancia. Bueno, por lo menos eso ha tenido que cambiar durante la pandemia. En 2019 me invitaron a Argentina a reactivar maternidades secuestradas, pero ahí, en otro contexto, tomó otro rumbo. Al igual que en México, trabajé con un grupo de activistas y de artistas quienes fueron definiendo cómo desarrollar el proyecto. Las compañeras que colaboraron en la pieza decidieron que se llamara Maternidades en Tensión y salieron al espacio público y a diversas reuniones feministas a invitar a otras mujeres a expresar qué significaba esta frase para ellas. Las respuestas no se dejaron esperar. Al igual que en Maternidades secuestradas, hablaban de los contextos políticos en los que vivimos o de lo que sentimos. En ambos casos, son problemas sociales sobre los que todavía hay mucho que resolver. El 25 de noviembre nos unimos a la marcha en contra de la violencia hacia las mujeres con nuestras pancartas. Algunas iban con sus hijas. Íbamos mujeres de todas las edades. Al final, 2 integrantes de nuestro contingente subieron al estrado a leer las consignas, uniéndose a las voces de mujeres que denunciaban muy diversas violencias a las que estamos sometidas las mujeres en general. Este tipo de acciones, performances, intervenciones o como los quieran llamar, sirven para reflexionar sobre algunos temas, pero también para fortalecer las redes entre mujeres.
Maternidades en Tensión, como muchas de mis piezas, también buscó, como ahora con ustedes, a los públicos estudiantiles. Creo que son fundamentales porque la única manera en la que vamos a acabar con las distintas opresiones y desigualdades en las que vivimos es transformando la cultura. Y para eso la educación es fundamental. Tenemos que educarnos y reeducarnos, y no hay lugar más privilegiado para hacer eso que las escuelas y las universidades. En este caso, fui a la Normal 5, que es nuestro equivalente a preparatoria o bachillerato, y después de presentarle el proyecto al estudiantado, les invité a responder y a salir a la calle a convocar a otras personas a participar. Las respuestas tampoco se dejaron esperar. Quizás se pregunten por qué me puse a hablar de todas estas cosas si se supone que esto es un performance o acción, que en verdad es un término que me gusta más porque, como decía Hannah Arendt, es una manera de echar a andar un proceso. Y hoy es precisamente lo que quiero hacer. A lo largo de todos los interminables meses que ha durado la pandemia, trastocando los espacios públicos y privados, así como las formas en las que muchas personas nos relacionamos, la maternidad y todo el sistema de cuidados que esto implica han cambiado para bien y para mal. Para algunas, la pandemia ha sido la oportunidad maravillosa de convivir más con sus hijas, hijos e hijas. Para otras, especialmente las más viejas o el personal de salud, en muchos casos ha significado una gran distancia de los suyos. También hay muchas experiencias dramáticas debidas al recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres durante estos meses, que vemos reflejado en el aumento de feminicidios, de embarazos infantiles y de violencia doméstica. Todo esto, aunado a la incertidumbre, las enormes cargas de trabajo, la precaria situación económica de gran parte de la población, hoy han hecho que muchas personas estemos repensando nuestras vidas y lo que queremos que sea esta sociedad. Todavía no hemos salido de la pandemia y no sé si sea muy pronto para entender la profundidad de los cambios que estamos viviendo. Pero hoy te quiero invitar a participar respondiendo al hashtag ¿Una maternidad en pandemia es? Todas, todos, todes tenemos mamá o hemos tenido mamá. Muchas somos mamás, pero particularmente hemos tenido que cuidar y aprender a cuidarnos de otras maneras durante este periodo. Nos interesa tu opinión. Estaremos recibiendo respuestas en Twitter y en Facebook utilizando el hashtag Una maternidad en pandemia es, o directamente en Facebook al grupo del mismo nombre. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a las mujeres que conoces si tú no eres mamá. Pregúntale en qué ha cambiado, qué es lo que han sentido durante esta larga, larga, larga pandemia.